Julia, bienvenida a Telam Digital. Vamos a arrancar a analizar un poco el panorama económico. Hace meses que estamos escuchando esta frase de dolarizar es fácil en la Argentina. ¿Qué te pasa cuando escuchas un poco esa frase? Me pasa que no sé por dónde empezar para poder hacerlo rápido y fácil a la explicación, diciendo que es absolutamente inviable, que claramente no es practicable en Argentina hacer eso, o si lo llevas adelante, si lo haces, es con costos altísimos. Para decirlo rápido, plan A es con incautación de depósitos o con violación de contratos con depositantes, para decirlo fácil. Es decir, vas a tener una devaluación fuerte porque no vas a lograr machear activos del Banco Central con pasivos. Los activos son los dólares, los pasivos son los pesos, al tipo de cambio actual. Tampoco el paralelo, tampoco a 7.20, a 7.40. Vas a tener que devaluar fuerte y así todo vas a terminar incumpliendo con depositantes para poder darles la plata si ellos lo piden. O sea, es un plan Bonex, como dijo Sergio Massa, o como primero dijo Cristina allá en el Teatro de la Plata, que habló de un plan Bonex para poder explicar la propuesta de Milei. Plan B es con deuda, como lo está diciendo Emilio Campo. Emilio Campo es el mentor, es el intelectual o economista detrás de Milei, que está hablando de una cosa medio excéntrica, que es armar un fideicomiso en el exterior con las LELIQs, las letras de liquidez del central, garantizar ese fideicomiso con YPF y con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, con las acciones de nuestra empresa petrolera y con la plata de los jubilados y de las jubiladas, y con eso ir a pedir plata. Ir a pedir plata a quien, a los organismos multilaterales de crédito, por ejemplo, o sea, pedir deuda. Y ahí ya entramos en una gran contradicción, porque primero, pedir deuda para dolarizar, más deuda y encima para perder soberanía, porque dolarizar es perder soberanía. Y en segundo lugar, si tenés la posibilidad de volver a los mercados, que hoy Argentina está con una situación muy complicada por el acuerdo con el fondo, bueno, tal vez sea para diversificar tu acreedor, para dejar de deberle todo al Fondo Monetario y a otros acreedores privados y para diversificar a quien le debes, como ya lo viene haciendo Massa con la CAF, con Qatar, con el swap con China. La verdad es que no tiene ningún sentido. Es, a mi criterio, un deliberado engaño hacia un conjunto importante de la población que realmente ha creído, quizás, en una parte importante, que va a ganar lo mismo en dólares que lo que gana en pesos. Y ahí es donde uno tiene que empezar a explicar. Para decírtelo fácil, nosotros decimos 3.700 pesos el tipo de cambio con una situación de plan Bonex o de incautación de depósitos. Esos 3.700 pesos significan una pérdida de poder adquisitivo para un salario promedio en torno al 65-90% en dólares. Perdés eso de poder adquisitivo. Tu inicio es con entre el 10 y el 30% del salario del que tenías antes. Así arrancás vos la dolarización. Los precios más caros. Nosotros decimos 15 lucas un asado, un kilo de asado, o 5.000 pesos un kilo de pan. Y de ahí en adelante hay una idea de que se ordena mejor la economía. Bueno, más o menos, porque vamos al caso Ecuador, y en Ecuador lo que vemos, que yo lo vengo contando, es que los salarios no mejoraron muchísimo. En Ecuador tuvieron una caída muy fuerte en los 80, en los 90, dolarizaron, y ahí uno dice, bueno, empezaron a mejorar más o menos, el salario real quedó ahí medio planchado, tampoco cayó, pero no creció, por ende el poder adquisitivo de la gente no mejoró sustancialmente, a pesar de que la economía ecuatoriana sí creció. Entonces, vamos a tener un esquema de distribución mucho más desigual. Yo digo distribución 80-20. Si hemos conocido el 50 y 50 en tres momentos históricos, como dijo Cristina, que fue el primer peronismo, el peronismo de Perón de 73 y Cristina, su gobierno, bueno, este es un esquema de 80-20. Los trabajadores con el 20% de la distribución de la riqueza y cristalizado de esa manera por mucho tiempo. ¿Y por qué es importante tener una moneda propia? Yo diría herramientas básicas de la política económica. Política fiscal, política monetaria, política cambiaria. ¿Qué es cada una? La política cambiaria es la posibilidad de defender tu industria cuando tenés movimientos de tipo de cambio real de otros países. ¿Te acordás cuando Cavallo, allá por el 98, cuando nosotros estábamos en la convertibilidad y Brasil devalúa, tiene una crisis cambiaria, pero termina devaluando para proteger su industria? Cavallo dice devaluar es hacerle trampa al vecino. Claro, estaba enojado porque Brasil había devaluado y nosotros con la convertibilidad atados al 1 a 1, un 1 a 1 ficticio, que no era dolarización porque podíamos volver para atrás, pero era un 1 a 1 que nos encorsetaba.
no podíamos defender nuestra industria. De hecho, rompimos muchas empresas en los 90 por haber sostenido un 1-1 ficticio. Si vos tenés política cambiaria en tus manos, vas moviendo el tipo de cambio para defender tu estructura productiva. Segundo, política fiscal. Básicamente, nosotros podemos tener un 2% de déficit fiscal y podemos gastar para fomentar la actividad económica porque imprimimos nuestra propia moneda. Y ahí me voy a la política monetaria. Pandemia. Hemos tenido la posibilidad de financiar 6 puntos del PBI de gasto, no solo nosotros como Argentina. Estados Unidos financió 10 puntos de PBI de gasto. Inglaterra, una cifra similar. Hemos hecho política monetaria todos los países del mundo para que, frente a un contexto exógeno, tener las posibilidades de salir a responder. Si vos no tenés eso, estás con dólares, que no los imprimís vos, que los imprime la Reserva Federal de los Estados Unidos, sin poder tener déficit, porque ¿quién te va a dar más dólares para financiar ese déficit? Nadie. ¿Qué te van a dar más dólares Estados Unidos? Eso no va a ocurrir, los tenés que obtener vos. O vas a tener un fenómeno exógeno como una sequía o como una situación como la pandemia y no vas a poder salir a asistir, no solo a la gente, sino también a las empresas. Muchos empresarios que quizás están viendo esta entrevista, bueno, que sepan que las ayudas hacia los empresarios también dependieron de tener soberanía monetaria, de tener política fiscal, política monetaria y política cambiaria, las tres. Vimos hace unos días que Melconian se sumó a la campaña de Bullrich. Pero es Melconian y es la Fundación Mediterránea también. Y es la misma fundación que impulsó en algún momento a Cavallo. Y Cavallo es a su vez ese economista al que elogia Milei todo el tiempo. Entonces parecieran estas cosas tener, ¿no?, un olor bastante parecido, digo, ¿no?, cuando uno empieza a ver los proyectos económicos de las distintas fuerzas políticas, ¿no?, por lo menos acá de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio. Lo que está bueno de tu pregunta es empezar a poner más claro, blanco sobre negro, que si hay una propuesta de futuro, como propone La Libertad Avanza, si hay una idea de mirar para adelante, uno espera que muchas veces las figuras sean de futuro. Y también Patricia Bullrich propone un cambio, está permanentemente proponiendo un cambio, y ellos han sido gobierno muchas veces. Y su actual asesor económico, posible ministro de Economía, como ella plantea, bueno, ha sido parte del gobierno o de distintos gobiernos de la década de los 80 para acá, incluyendo el último gobierno de Mauricio Macri. Ha sido parte, por ejemplo, a inicios de los 80, en la salida de la dictadura, de la administración del Banco Central, compartiendo roles con Cavallo, por ejemplo, ¿no?, tomando decisiones vinculadas a favorecer a las empresas con los famosos seguros de cambio, que tuvieron que ver con la estatización de la deuda. La deuda privada que habían tomado las empresas en dictadura, luego pasó a ser pública, porque quizás esto la gente no se acuerda, pero en la dictadura no tomó deuda el Estado. Fue distinto a periodos posteriores, tomó deuda de los privados, y hubo funcionarios como Melconian y Cavallo, que están también siendo parte de las propuestas económicas alternativas en este contexto, que propusieron ayudar al sector privado o beneficiar, a mi criterio, justamente al sector privado. Pasando en limpio, yo creo que seguimos hablando de dos grandes proyectos, de dos grandes caminos. Muchas veces hay que ser claros, hay que ser más precisos respecto de lo que ocurre hoy con Unión por la Patria, en donde somos el único proyecto político que defiende la industria, el desendeudamiento, el empleo argentino, los salarios argentinos, y que tiene un proyecto para bajar la inflación que se puede bancar por sí mismo, que es sustentable. Porque lo que proponen del otro lado, tanto Milei con La Libertad Avanza, como ahora hablamos de Juntos por el Cambio con la candidata que ganó, que es Bullrich, y su actual asesor económico, que es Melconian, son esquemas en donde volvemos para atrás. Tenemos alguna forma de dolarización o de semidolarización, porque te hablan de economía bimonetaria, desde el esquema de Melconian, que es perder soberanía. Tampoco aclaran cómo van a desarrollar la Argentina. Siempre hay una salida, como diría Víctor Hugo Morales, mi amigo, pasando la gorra. Siempre la salida es pidiendo plata. Nosotros, desde Unión por la Patria, en el rol que a mí me toca, además siendo candidata, es ser muy claros sobre un proyecto que solamente se puede financiar con recursos propios. Vamos a desendeudarnos, perfecto, con la nuestra. No vamos a andar pidiendo o mendigando, como dice Massa, por el mundo, que nos ayuden. Y con la nuestra significa extrayendo los dólares de Vaca Muerta, que es un proyecto estratégico para Argentina, también del litio, que son proyectos extractivistas, también hay que decirlo, que generan debates,
pero para poder salir del extractivismo, para poder dar un salto en desarrollo económico, para poder tener ciencia y tecnología propias, para poder acumular dólares en el Banco Central y de esa manera bajar la inflación. Yo creo que la inflación se puede bajar. Ahora, se puede bajar juntando dólares, y eso es lo que ninguno de los otros dos proyectos propone. Al contrario, te están diciendo que van a levantar el cepo. Bullrich propone levantar el cepo. Levantar el cepo es que cualquiera pueda acceder a los dólares como ya lo hicieron con Macri. Bueno, cuando vos propones levantar el cepo, estás diciendo que los dólares no son para los argentinos, son para los que más pueden, para los que más tienen. Y eso significa nuevamente proceso de formación de activos externos y perder nuestros recursos. Julia, recientemente el ministro de Economía lanzó una serie de medidas con la idea de beneficiar a trabajadores, a jubilados. ¿Qué te parecen estas medidas y qué análisis haces sobre lo que se anunció? Bueno, Sergio Massa, como bien decías, candidato a presidente por Unión por la Patria y además ministro de Economía, tuvo una serie de anuncios el pasado domingo, que además continuaron el lunes con los ministros y ministras respectivos, explicando que a mi criterio son muy importantes, porque lo primero que muestran es a quién quiere ayudar, a quién quiere beneficiar Unión por la Patria. Si nuestro marco teórico, si lo que yo planteo es, hay dos modelos, hay uno que tiene a los trabajadores adentro y hay otro que no tiene a los trabajadores adentro, bueno, lo que hizo Unión por la Patria fue demostrar que este es un proyecto que tiene a los trabajadores y a las trabajadoras adentro, aún con todo lo que falta. Porque la verdad es que, incluso lo digo generacionalmente, teniendo 34 años y viendo lo que nos pasa a muchos de nuestra edad sobre la informalidad, sobre la imposibilidad de alquilar, sobre la imposibilidad ni hablar de tener vivienda propia, de lo que significa tener un trabajo digno y vivienda propia, los dos juntos al mismo tiempo. Claro que nos falta un montón. Ahora, lo que hizo Sergio Massa fue anunciar bono, que sería suma no remunerativa, de 30.000 pesos en 2 veces, en septiembre y en octubre. Anunciar también una ayuda, una suma, un refuerzo a la jubilación mínima de 37.000 pesos, 3 meses consecutivos, lo cual lleva la jubilación mínima a 124.000 pesos. Anunciar también créditos a tasas muy bajas, me toca estar en el Banco Nación y decir que créditos a 29% para jubilados y jubiladas o a 50% para trabajadores o trabajadoras, como está anunciando el ANSES con Fernanda Raberta al frente, también son anuncios importantes. Decir que todo el acompañamiento a la industria que estamos haciendo con tasas bonificadas para los créditos que puedan sacar para invertir, para poner la plata en Argentina, con el Banco Nación detrás, todo eso habla de un sentido, es decir, una dirección, una brújula que es muy clara y ojalá se pueda interpretar de esa manera. Por cierto, cuando encontramos que algunos empresarios, no todos, algunos empresarios y algunos grandes empresarios se quejan o no les gusta tener que redistribuir un poquitito, porque ni siquiera es que estamos cambiando las grandes variables de la distribución del ingreso, estamos moviendo un poquitito la aguja y eso les molesta, bueno, a mi criterio vamos por el camino entonces correcto. La última, Julia, ¿qué análisis haces sobre esto que acaba también de denunciar de alguna manera Javier Milei sobre que algunos economistas de la oposición, bueno, intentaron meter palos en la rueda en la negociación que la Argentina está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, que dijo la verdad. No porque a mi criterio quiera jugar para este lado, sino sencillamente porque debe tener su rol y su estrategia en relación a hundir a Juntos por el Cambio. Será su partido, ¿no?, el que está jugando. Ahora, finalmente dijo la verdad y corroboró lo que nosotros venimos planteando hace meses. Mira, la primera vez que supimos que integrantes de Juntos por el Cambio estaban pateando en contra de la Argentina, no de un partido político, de un sector de la política de la Argentina, fue en mayo del 2022, hace ya más de un año, cuando supimos que la Cunza, ex ministro de Macri, el que puso el cepo, para el que no se acuerda, ellos pusieron el cepo, bueno, había pedido que no ayudaran a la Argentina a rolear vencimientos en pesos porque si ellos ganaban no iban a pagar. Bueno, y encima lo habían demostrado, con lo cual estaban amenazando con algo muy cierto. Y después, bueno, lo que ya viene contando Massa, le han pedido al Fondo Monetario Internacional que no ayude en toda la renegociación que Argentina tuvo que encarar, producto de un fenómeno exógeno que es la sequía. Lo cual habla nuevamente de tener la camiseta puesta de la Argentina o no tener la camiseta puesta de la Argentina. Yo creo que a esta altura del partido estamos discutiendo cosas muy básicas. Ni siquiera es que estamos discutiendo lineamientos ideológicos tan finitos. Estamos discutiendo entregar o no entregar las Malvinas. Eso es lo que propuso Patricia Bullrich. Estamos discutiendo, como dijo Milei,
tener o no tener educación pública gratuita, que ni siquiera es algo estrictamente peronista, es de Julio Argentino Roca de 1884 y ellos quieren arrasar con eso. Bueno, estamos discutiendo qué Argentina queremos a grosso modo y me parece que la opción de Unión por la Patria es la más clara y la única que nos puede cuidar. Julia, te agradecemos estos minutos con Telam Digital. Muchas gracias.